Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Y bueno, como ya llevábamos 3 o 4 vídeos sobre software, he pensado que podríamos ir intercalando un poco el diseño hardware. ¿Qué he pensado para ello? Bien, pues he pensado una serie de vídeos que sean sobre circuitos genéricos. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, pues que sean unos circuitos que tengan una función terminada y que con unas mínimas modificaciones podamos aplicarlos a nuestros proyectos. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bien, pues vamos a conseguir ir introduciéndonos en el mundo del diseño hardware. Vamos a ir aprendiendo además a analizar circuitos, a hacer las cuentas, qué componentes debemos poner, qué componentes debemos quitar, qué características deben de tener, etcétera, etcétera. Así que bueno, para este primer vídeo he traído un circuito muy sencillito, pero que tiene unas cositas así interesantes, y no es otra cosa que un limitador de intensidad para proteger algunas partes de nuestro circuito de algún componente que sea defectuoso, que tengamos que no nos guste porque tenga probabilidades de cortocircuitarse o algo por el estilo. Bueno, esto que estáis viendo en pantalla no es otra cosa que el típico circuito para hacer conmutar un transistor y que funcione una carga. Pero, ¿qué ocurre si esta carga se cortocircuita o demanda más intensidad de la que el transistor es capaz de aguantar? Bien, pues que este transistor se quemaría. ¿Qué podemos hacer para protegerlo? Bien, pues para protegerlo vamos a necesitar otro transistor y una resistencia. Yo los tengo ya puestos por aquí, si no me equivoco. Ahí. Otro transistor NPN y una resistencia que vamos a llamar RS de shunt, porque nos va a servir para medir intensidad. Así que bueno, vamos a pasar a analizar este circuito. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que si tenemos un cero lógico por aquí, proveniente del microcontrolador o de cualquier otro sistema de control que tengamos, no circula intensidad por aquí, por lo tanto este transistor está apagado y todo el circuito estará apagado. Sin embargo, si tenemos un 1, tendremos una intensidad que entra en la base del transistor Q1, haciendo que conmute, que se encienda, y circulará una intensidad de VCC hasta GND por toda esta rama. Esa intensidad provocará una caída de tensión en la carga, una caída de tensión en el colector emisor del transistor Q1 y una caída de tensión en la resistencia RS. A ver, ¿qué conocemos de aquí? De aquí conocemos este dato, ya que en la hoja de datos del transistor Q1 podemos ver qué caída de tensión tiene del colector al emisor cuando está en ON. VRS, ¿qué es VRS? Vamos a ver VRS. VRS vemos que está en paralelo con la tensión base emisor del transistor Q2. Entonces VRS será igual a la tensión base emisor del transistor Q2. También vemos que el transistor Q2 es un NPN de silicio, vamos a suponer, y sabemos que la tensión necesaria entre la base y el emisor para que se polarice es de 0,7 voltios, aunque eso tenemos que verlo en la hoja de datos. No deis por supuesto este tipo de cosas, siempre revisarlo. Sin embargo, generalmente suele ser de 0,7 voltios para los transistores de silicio NPN. Bien, ¿qué vemos aquí? Vemos que mientras VRS sea menor que 0,7 voltios, este transistor está apagado. Sin embargo, cuando sea igual o mayor que 0,7 voltios, tendremos que este transistor pasa de estado apagado a estado encendido. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que circulará una intensidad por el colector, robándole intensidad a la base del transistor Q1, haciendo que este se apague. Cuando este se apague, esta tensión vuelve a bajar y este transistor se vuelve a apagar y por lo tanto este se vuelve a encender. Como veis, aquí es donde está funcionando el sistema de protección. Si la intensidad es muy alta, este transistor se enciende y hace que se apague este. Y cuando este se apaga, pues este se vuelve a encender. Pero nunca circulará más intensidad de la que permita esta tensión. Vamos a entrar en el mundo del diseño. Vamos a suponer que nuestro transistor Q1 tiene una intensidad de colector de 100 mA. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es imponer una intensidad a esta rama de aquí. Y suele ser un buen criterio de diseño decir que la mitad, para proteger los componentes. Por lo tanto, vamos a suponer que por esta rama circula 0,05 amperios, que son 50 miliamperios. O sea, la mitad de la que soporta el transistor. Bien, ¿cuántos ohmios es RS? Pues no lo sabemos, pero lo podemos calcular. ¿Cómo? Sabemos que la intensidad es igual a la tensión partida por la resistencia. Si despejamos la resistencia, tendremos tensión partido por la intensidad. ¿Qué tensión y qué intensidad? Bien, pues la tensión será
la de la base del emisor, que ya hemos visto que es 0,7 voltios en el peor de los casos, cuando se encienda el transistor. Y la intensidad en el peor de los casos es la que nosotros hemos impuesto, que es 5 miliamperios. Por lo tanto, voltios y aquí amperios. Si hacemos esta cuenta nos da 14 ohmios. 14 ohmios, si nos vamos a una tolerancia del 2% o menor, tenemos que 14 ohmios es un valor normalizado de resistencia, por lo tanto podemos encontrarlo perfectamente en cualquier tienda de electrónica. Pero, ¿qué pasaría si no nos hubiera salido un valor normalizado? Pues que tendríamos que coger el inmediatamente superior, haciendo que la intensidad baje, disminuya, o el inmediatamente superior, teniendo en cuenta que no se acerque mucho a los 100 miliamperios. Es aquí, de coger el inferior o el superior, entra un poquito el criterio del diseñador. Pero siempre, sea el diseñador que sea, tiene que tener cuidado de mantener el margen a los 100 miliamperios del transistor. Vale, puede parecer que hemos terminado, pero no, tenemos que saber la potencia de la resistencia, ya que puede ser que necesite una potencia demasiado elevada. La potencia va a ser variable, sabemos que es I cuadrado por R, aunque en el peor de los casos, la intensidad máxima que va a pasar van a ser 0,05 amperios. Por lo tanto, 0,05 al cuadrado por 14 ohmios es 0,035 vatios. Que como vemos está muy lejos del 1/4 de vatio que suelen aguantar una resistencia normal y corriente. Por lo tanto, este tipo de resistencia no vamos a tener problemas de encontrarlo en cualquier tienda de informática. De informática no, de electrónica, perdón. Así que, bien, hasta aquí todo bien, ¿no? ¿Hemos terminado? No hemos terminado. ¿Qué falta? Bien, pues vamos a borrar esto y lo vemos. Como vemos, VCC es igual a V sub 0 más V colector emisor del transistor 1 y la tensión que cae en RS. Por lo tanto, VCC es igual a V sub 0 más VCE del transistor 1 más la tensión que cae en la resistencia. Si despejamos V sub 0, vemos que VCC menos VCE del transistor 1 menos la tensión de la resistencia. ¿Qué vemos aquí? Bien, aquí vemos que por culpa de estas dos caídas de tensión puede ser que nos quedemos sin tensión para V sub 0, ya que mientras más grandes sean estas, menos vamos a tener un V sub 0. Esta la conocemos, en este ejemplo no porque no sabemos cuál es el transistor, pero vamos a suponer que es 0,1. Y esta en el peor de los casos va a ser 0,7. Por lo tanto, V sub 0 será igual a VCC, vamos a suponer que es 12 voltios, aquí tenemos 12 voltios, vamos a suponerlo, menos 0,1 menos 0,7 en el peor de los casos. Por lo tanto, V sub 0 será 11,2 voltios. Esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de alimentar nuestra carga. Imaginaos que nuestra carga necesita 12 voltios. Pues ya este circuito no funcionaría, ya que aquí estamos perdiendo tensión y aquí estamos perdiendo tensión que no le estamos dando a nuestra carga. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas. Este tipo de cosas son las que pasa cuando hacemos un circuito en papel, lo llevamos y funciona todo y lo llevamos a la práctica y vemos que ya no funciona. Y decimos, ¿pero qué pasa? Si en el papel está bien, en el papel está bien, en el papel está bien, sí, pero no estamos teniendo en cuenta alguna chorradita como este estilo, como esta caída de tensión. Así que, como veis, es un circuito muy sencillito, un genérico, lo podemos utilizar en cualquier transistor que queramos proteger. Y bueno, tiene alguna desventaja de que si esto tiene un uso muy continuado, si por ejemplo RL fuera un cortocircuito y esto estuviera funcionando todo el rato, puede hacer que se caliente un poco este circuito. Aunque si le ponemos poca intensidad, no debe de calentarse nada. Sin embargo, hay otros circuitos que son mejores para limitar la intensidad, ya los veremos más adelante. Bueno, si os ha gustado el vídeo, dale a like. Ya es la manera que tengo yo de ver si os ha gustado el vídeo, porque si no os ha gustado el vídeo es una tontería seguir haciendo este tipo de vídeos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier cosa me lo dejáis en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.